Hola, amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a, decía, a, bueno, no es propiamente inaugurar un nuevo rincón del canal, porque ya hemos hablado del análisis de datos en psicología, ¿no? Pero ahora lo que quería, por algunos comentarios que he recibido en el canal, con motivo de la subida precisamente de esos vídeos de análisis de datos y también de otros que tienen que ver con diseños de investigación, con fundamentos de investigación o con la propia psicometría. Bueno, pues a raíz de estos comentarios he decidido hacer pues algunos vídeos introductorios sobre estadística aplicada a la psicología. Y en este sentido, como digo, vamos decía, a preguntarnos por qué es útil la estadística en psicología. Gracias a la estadística, los psicólogos pueden establecer conclusiones fiables y certeras de la realidad observada. Disculpad. Hay una materia que suele llamar poderosamente la atención en aquellos que comienzan la carrera, el grado de psicología. Se trata de la estadística, efectivamente. Cabría preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención encontrar la estadística en el plan de estudios de psicología? Pensando que se han dejado atrás los números, de pronto aparece esta inquietante materia. ¿Pero para qué sirve la estadística? ¿Por qué es útil para un psicólogo o para alguien que se interese por la psicología? Cuando cursamos el grado en psicología, nos encontramos con asignaturas como fundamentos de investigación, análisis de datos, diseños de investigación, psicometría o similares, pero fundamentalmente estas. Hemos hablado ya de todas ellas en el canal. Hablamos de materias cuyo plan se asienta directamente en la estadística. Por otro lado, este tipo de asignaturas no suelen ser las más apreciadas
de la carrera, ya que ningún estudiante la comienza con la motivación de cursar las mismas. En este vídeo trataremos de responder a aquellas preguntas que muchos alumnos y curiosos se hacen al encontrarse con ellas. Para desarrollar estas respuestas, hablaremos acerca de la psicología como ciencia y la utilidad de la estadística en psicología. Bueno, pues empecemos a hablar de la investigación en psicología y de su metodología. Recordemos que la psicología es una ciencia y no lo olvidemos jamás. Todas las conclusiones que se derivan de esta disciplina proceden o deberían proceder de la aplicación de un sistema exhaustivo y fiable denominado método científico. Este método se basa en la acumulación progresiva de evidencia utilizando diferentes recursos matemáticos. Pues bien, la psicología es una disciplina amplia con aplicaciones en distintos campos. Clínica, educativa, deporte, social, empresas, etc. Sin embargo, por debajo de lo aplicado se encuentra la investigación. Es decir, el contraste de la eficiencia de los procedimientos que finalmente se aplican. Este contraste requiere de la estadística como instrumento. A la hora de sacar conclusiones certeras acerca de la realidad observable, necesitamos a las matemáticas para valorar la significación de los resultados obtenidos a partir de los experimentos e investigaciones. Si no existiera la estadística en psicología, no podríamos saber si los resultados que estamos observando son válidos y fiables. Una correcta metodología y el estudio matemático nos aportan la seguridad de que los datos que hemos obtenido en nuestras investigaciones son fiables y válidos, lo cual nos va a ser útil cuando queramos aplicarlos a situaciones reales.
psicología es una ciencia y por esta razón se tiene que valer de un sistema abstracto que le permita trabajar lo más alejado posible de la opinión y la subjetividad. Este sistema es el método científico y uno de sus aspectos clave es la utilización de la estadística como herramienta. Por esta razón es muy importante que los psicólogos se formen en ella y comprendan en profundidad al menos sus rudimentos. Veamos, pues, con más detalle, la utilidad de la estadística en psicología. Desde fuera o recién empezado el estudio de la disciplina, puede parecer que la estadística en psicología no tiene una utilidad inmediata. Pero pronto cualquier estudiante de psicología o interesado en la disciplina se dará cuenta de que le hacen falta esos recursos matemáticos para comprender en profundidad la materia. Continuamente nos encontraremos con datos y estadísticos de diversos estudios, con los coeficientes de validez y fiabilidad de test utilizados en terapias, con modelos matemáticos de procesos cognitivos. Además, la estadística en psicología permite extraer y resumir información útil de las observaciones que se hacen. En este caso, el psicólogo debe basar sus decisiones en datos limitados y estas son más fáciles de tomar, las decisiones, con la ayuda de la estadística. La estadística le ofrece una mayor claridad y precisión al pensamiento y a la investigación psicológica. En consecuencia, si quieres dedicarte a la investigación en psicología o simplemente las investigaciones, leer y saber interpretar las investigaciones que se publican más allá de la divulgación, la metodología y la estadística son esenciales para que puedas valorar realmente
el peso de las conclusiones obtenidas en la investigación que tienes entre manos. Podrás valorar hasta qué punto el procedimiento que han utilizado los investigadores es el más apropiado o cómo son de fiables los resultados que finalmente han obtenido. Tanto en la psicología clínica como en otros campos aplicados nos exigen una formación permanente, lo que significa estar pendientes de los nuevos cambios de la disciplina. Si queremos conocer e interpretar las conclusiones de la psicología académica, es necesario contar con conocimientos mínimos de estadística y metodología. Por lo que incluso en los campos más alejados de la investigación, cualquier psicólogo se ve obligado a tener conocimientos de estadística y análisis de datos. Hablemos ahora de la aplicación de la estadística en psicología. Los usos más comunes de la estadística en la investigación psicológica se pueden resumir en: organización de datos. Al momento de presentar y analizar los datos de una investigación, es importante contar con una herramienta que permita organizarlos de forma eficaz y comprensible. Para ello, las tablas de frecuencia y los gráficos estadísticos, como los de barras, de torta, de líneas, de dispersión, etc., son esenciales para presentar, analizar y comprender los resultados experimentales. Bueno, los que llamamos gráficos de torta son los diagramas de sectores, lógicamente. Describir datos. Por otro lado, además de la organización de datos, al momento de describir la muestra, conjunto de individuos que pertenecen a la población a estudiar, la estadística es de gran ayuda.
Gracias a ella se puede, por ejemplo, calcular promedios, tendencias o porcentajes. Realizar inferencias basadas en los datos, en tercer lugar. Y es que los psicólogos se sirven de la estadística inferencial para poner a prueba distintas hipótesis y generalizar los resultados obtenidos a la población. Para concluir, la estadística en psicología es una materia que provoca mucho miedo y algún que otro dolor de cabeza. Pero es altamente gratificante y útil saber utilizar los recursos que te aporta su estudio. Por esta razón es importante que los estudiantes e interesados por la psicología se sumerjan con entusiasmo en el estudio de la metodología y el análisis de datos. Más adelante en esta serie de vídeos sobre psicología y estadística, hablaremos de los diseños de investigación del enfoque cualitativo y cuantitativo, o en el marco de los diseños de investigación, del enfoque cualitativo y cuantitativo. ¿Me permitís que consulte unas cosas para valorar la oportunidad de continuar el vídeo o de dejarlo aquí?
Vamos a responder de forma breve, para ser concretos, a algunas preguntas que han formulado los espectadores del canal sobre esta materia, sobre estadística aplicada a la psicología. En primer lugar, ¿cuál es el uso de la estadística en la psicología? Debemos decir que el uso de la estadística en psicología es tan generalizado que pareciera ser la única herramienta o el único lenguaje de esta disciplina. Pero siempre ha existido una corriente en desacuerdo con el método puramente numérico, también es cierto esto. Para los que han preguntado qué es la estadística, bastaría con decir que es una disciplina matemática que con base en una metodología científica permite la recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de un conjunto de datos. La tercera pregunta es más avanzada, diríamos así. ¿Cuál es la prueba estadística apropiada? Para seleccionar la prueba apropiada, hay que hacer una comprobación de los supuestos, dado que el problema en cuestión incluye la comparación, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, dado que el problema en cuestión, suponiendo un problema, incluye la comparación de más de dos medias aritméticas, la prueba estadística apropiada en este caso sería la F de Fisher. Es un ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, en resumen, para seleccionar una prueba estadística hay que comprobar los supuestos y hemos puesto un ejemplo, sin más, en el que el problema que se planteaba de investigación, en la investigación incluía la comparación de más de dos medias aritméticas y en tal caso correspondía aplicar la F de Fisher. Para la cual se necesitan 4 supuestos. Para cuya aplicación, por mejor decir, serían necesarios el cumplimiento de 4 supuestos. En orden al análisis de los datos.
Y por último, la última pregunta que han planteado los espectadores del canal ha sido ¿cuáles son las hipótesis estadísticas? El grupo de las hipótesis estadísticas está conformado por las hipótesis nulas, que notamos por H sub 0, las cuales afirman que no hay diferencias entre grupos o tratamientos. Siendo su contraparte las hipótesis alternativas, las cuales indican que sí hay diferencias entre grupos o tratamientos. Bueno, avanzaremos un poquito, solo un poquito. Olvidaos, tal vez, de la tercera de las preguntas, ¿cuál es la prueba estadística apropiada? Cuando he mencionado la F de Fisher, porque seguramente a este nivel inicial muchos de vosotros no sabéis, no seréis capaces, no es posible que lo seáis, si no habéis estudiado previamente estadística inferencial. No es posible que interpretéis adecuadamente o que comprendáis la respuesta que he dado a esta pregunta de cuál es la prueba estadística apropiada. Cuando he hablado de supuestos, he puesto un ejemplo de un problema de investigación en que había que comparar más de dos medias aritméticas y hablaba de los 4 supuestos que se debían cumplir para el análisis de los datos. Por lo tanto, para terminar el vídeo, vamos a volver al enunciado de la estadística aplicada a la psicología. Comencemos por la estadística como concepto. Así pues, iniciaremos, como decimos, con una breve introducción sobre qué es la estadística. Esta disciplina tiene su origen en el interés de los estados por conocer los recursos con que contaban. Número de habitantes, edad, tipo de trabajo que realizaban, condiciones de vida, propiedades, etc.
En los imperios romano y egipcio ya aparecen manifestaciones de ese interés por procedimientos que permitieran obtener datos estadísticos de Estado. En cualquier caso, va a ser en el periodo de dominio napoleónico cuando se produzca el salto más sustancial en ese afán por disponer de información estadística. Posteriormente, el interés se ha desplazado a otros niveles de análisis más moleculares: ciudades, barrios, colegios, grupos concretos de personas, etc. O también, a veces, más molares: grupos de naciones, continentes, el mundo. Por otra parte, el interés del análisis se ha extendido a todo tipo de variables más allá de las que típicamente cubre el censo, el heredero directo de aquel empeño remoto en que se puede encontrar el origen de la estadística. Aunque la estadística aparezca originalmente asociada al interés por conocer acerca de los habitantes de naciones, regiones u otros tipos de agrupaciones, pronto trascendió su aplicación a otro tipo de unidades no necesariamente humanas, pero en los que era también habitual la recogida de volúmenes amplios de datos de los que se quería extraer la información esencial. Este es el caso, por ejemplo, de la investigación astronómica o, más reciente en el tiempo, la investigación acerca de productos de consumo. Ese interés por la estadística ha dado lugar al desarrollo de una serie de conocimientos y procedimientos orientados a satisfacer dos grandes niveles de competencias. En primer lugar, resumir la información recogida, habitualmente cuantiosa, de un modo que resulte más comprensible y permita tomar decisiones útiles. Y dos, inferir sobre una población numerosa en su tamaño a partir de un subconjunto reducido de miembros de esa población. Pues bien,
¿Por qué la estadística en los estudios de psicología? En primer lugar, porque nos va a proporcionar un tipo de conocimientos y competencias que favorecen el pensamiento analítico y crítico. En segundo lugar, porque nos va a capacitar para realizar estudios e investigaciones en los que bien poner a prueba conjeturas, hipótesis que nos planteemos, bien buscar la respuesta a preguntas que nos surjan. En tercer lugar, porque es crucial tener unos conocimientos básicos de estadística para poder leer publicaciones, notas de prensa, artículos en revistas especializadas, informes de investigación, etc., acerca de temas psicológicos, que son las que en el futuro van a permitirnos especializarnos y mejorar nuestro desempeño profesional. A modo de ejemplo de lo último, de esto último, aunque no se trate más que de un fragmento de los resultados de un artículo de investigación y de una representación gráfica resultante de otro estudio, debemos ser capaces de leer la información contenida en las mismas, interpretarla y también valorar la forma en que esa información ha sido elaborada y ofrecida a sus destinatarios. Controversias y limitaciones. El uso de la estadística en psicología es tan generalizado que pareciera ser la única herramienta o el único lenguaje de esta disciplina, pero siempre, cierto es, ha existido una corriente en desacuerdo con el método puramente numérico. Retomaremos algunas controversias que existen en el campo de la psicología con respecto a la estadística. Iniciaremos con un debate referido al abuso de las estadísticas. El padre de la psicología, Wilhelm Wundt, pensaba que los experimentos y las estadísticas debían limitarse a temas tales como la percepción y la memoria, una opinión que rara vez se menciona. El método apropiado para las otras áreas de la psicología era el análisis y la interpretación del significado, procedimientos que prescinden de los números.
El conductismo se describe con frecuencia como la escuela de psicología históricamente más dedicada a mantener este campo dentro de un ámbito estrictamente científico. El conductismo se inició alrededor de 1913, como ya hemos mencionado en otros vídeos, con el rechazo por el estudio de los estados interiores del individuo debido a la imposibilidad de observarlos objetivamente. Pero el más ardiente portavoz del conductismo, B.F. Skinner, se oponía rotundamente a la estadística. Skinner llegó incluso a decir: preferiría ver a un graduado en psicología asistir a un curso de físico-química que de estadística. E incluiría, presumiblemente antes que la estadística, otras ciencias, incluso poesía, música y arte. Disculpadme, la batería está baja. Así que sí, eso opinaba Skinner. Poesía, música y arte. Pero ¿por qué Skinner se oponía tan rotundamente a la estadística? Sostenía que observar el comportamiento es la mejor forma de comprenderlo, y se referiría a la observación de casos individuales. Hacía notar constantemente los datos que se perdían por promediar los resultados de varios casos. Por ejemplo, Skinner mencionaba el ejemplo de 3 ratones que comían en exceso. Uno naturalmente obeso, otro envenenado con oro y otro cuyo hipotálamo había sido alterado. Cada uno presentaba una curva de aprendizaje diferente en relación con la destreza necesaria para presionar una barra y alcanzar el alimento. Esto revelaba muchos aspectos acerca de los hábitos alimenticios reales . Según Skinner,
Estas tres curvas individuales contienen más información de la que podría haber sido generada por medidas que requieran un tratamiento estadístico. Sin embargo, las mismas serán analizadas con desconfianza por muchos psicólogos porque representan casos individuales. Diferente fue la demanda de precaución emitida por la psicología humanística, cuyos comienzos datan de la década de 1950 como tercera fuerza en contraposición al conductismo y a la principal alternativa del momento, el psicoanálisis freudiano. El tema central de la psicología humanística establecía que la conciencia humana debía ser estudiada íntegramente, como un todo, exactamente como es experimentada por el individuo. No es posible explicar totalmente la experiencia humana reduciéndola a números, así como tampoco es posible explicarla reduciéndola a palabras. La experiencia de un individuo es compleja y única. En la actualidad, el principal desafío para la estadística proviene del fuerte renacimiento del interés en los métodos cualitativos de investigación. Ha habido una creciente preocupación entre algunos psicólogos con respecto a que luego de 100 años de investigación de estadística cuantitativa, la psicología ha producido lo que ellos consideran conocimientos de muy poca utilidad social. Esperan que analizando cuidadosamente como un todo a unos pocos seres humanos en su contexto, se puedan obtener mejores resultados. Veremos. Los métodos cualitativos incluyen análisis de casos, etnografía, fenomenología, interaccionismo simbólico, análisis de sistemas e investigación de la acción,
según Hyland y Finley, 1996. Estos métodos se desarrollaron principalmente en antropología, en donde el conductismo y el positivismo lógico nunca tuvieron la influencia que lograron en psicología. Los métodos cualitativos usualmente implican largas entrevistas u observaciones de unos pocos individuos. Mientras se realizan las entrevistas, el investigador altamente capacitado decide qué aspectos merecen ser recordados, registrados y analizados por medio de otras preguntas y observaciones. Según esta postura, la mente del investigador es la herramienta principal, ya que sólo esa mente puede localizar las relaciones importantes entre las muchas categorías de hechos que surgen de las palabras de quien responde. Algunos psicólogos, por ejemplo, Kenny en 1995 o McCracken en 1988, sostienen que los métodos cuantitativos y cualitativos pueden y deben complementarse. Primero deberíamos descubrir las categorías importantes a través de un enfoque cualitativo. Y luego determinar su incidencia en una población mayor a través de métodos cuantitativos. Este grupo de psicólogos sostiene que con frecuencia los investigadores cuantitativos deciden apresuradamente cuáles son las categorías importantes sin explorar primero la experiencia humana con respecto a ellas, a través de entrevistas, de preguntas abiertas u observaciones. También resultan de interés las opiniones muy originales del psiquiatra Carl Jung sobre lo que él llamaba el estado de ánimo estadístico. Tal como lo expresara la analista junguiana Marie-Louise von Franz en 1979, tenemos un estado de ánimo estadístico cuando caminamos por una calle
y observamos los cientos de rostros inexpresivos y comenzamos a sentirnos disminuidos. Nos sentimos simplemente uno más de la multitud, comunes. O bien, cuando estamos enamorados, sentimos que la otra persona es única y maravillosa. No obstante, cuando nuestro estado de ánimo es estadístico, nos damos cuenta de que la otra persona es común, igual a muchas otras. Von Franz señala, sin embargo, que si sucediera una catástrofe, cada persona respondería de forma única. En la vida existe al menos tanta irregularidad como regularidad. Según Franz, ese estado de ánimo estadístico es dañino para el amor y la vida. Para contrarrestarlo, se necesita un acto de lealtad para con nuestros propios sentimientos. Los sentimientos hacen que la vida, al igual que las relaciones y los actos, parezcan únicos y les dan un valor definido. En particular, sentir la importancia de nuestras acciones individuales hace menos posibles las inmoralidades, como por ejemplo la guerra y el homicidio. No podemos contar los muertos como si fueran números, sino que debemos tratarlos como personas, con emociones y objetivos, como nosotros mismos. Finalmente, para resumir lo anterior, podemos decir que siempre han existido buenas razones para limitar nuestro pensamiento estadístico a su propio criterio y dejar que nuestro corazón gobierne libremente los otros. Yo os preguntaría, ¿cuál es vuestra postura después de haberme escuchado exponer lo que acabo de exponer en este vídeo? ¿Cuál es vuestra postura sobre la importancia de la estadística en psicología?
Pues aquí lo dejamos. Bueno, estoy explorando nuevos enfoques para presentar los distintos contenidos del canal. Bueno, quizá mantenga algunos de los nuevos criterios, quizá los cambie en el futuro algunos otros. Bueno, creo que no me queda nada más que añadir sobre este particular. Para completar el contenido del vídeo, estadística aplicada a la psicología, recordad. Y bueno, como creo que efectivamente no me queda nada que añadir, os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, si no lo habéis hecho ya. Recordad que es muy importante el crecimiento del número de suscriptores para que el canal gane visibilidad en la red y sea potenciado de manera que se hagan posibles actividades que requieren sin duda un número mínimo de suscriptores, ¿no? Para que tengan sentido. Y además para que sean posibles. Planteárselas, ¿no? Para que sea posible planteárselas. Bueno, pues como digo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Dad me gusta a los vídeos que sean de vuestro interés, que os resulten útiles, valiosos desde algún punto de vista. Y nada más. Agradeceros como siempre que estéis ahí, aunque sea al otro lado de una pantalla. Mi amigo Freud y yo mismo os agradecemos vuestra compañía, vuestro aliento, vuestra atención, vuestro compromiso con este proyecto tan ilusionante, personal y profesional, por lo que a mí respecta. Y bueno, os vuelvo a dar las gracias y me despido de vosotros hasta muy pronto, hasta el próximo vídeo que llegará en breve. Y bueno, gracias por estar ahí, de verdad.